La lucha por hacer respetar y ejercer en plenitud los derechos de la comunidad trans en la Ciudad de México avanzan de manera constante, y es que aproximadamente 200 personas transgénero, transexuales, travestis o intersexuales mayores de 30 años han sido apoyados con un recurso mensual de 2,000 pesos mediante un programa implementado por la Alcaldía Cuauhtémoc. Alejandra Salazar es integrante de la comunidad trans. Tiene poco más de 2 décadas trabajando en diversos perímetros de la Alcaldía Cuauhtémoc, aunque vive en Gustavo Madero, pero fue seleccionada para tener el apoyo. Esto es algo que ya nos debía el gobierno, porque la población trans, travesti, transexual y transgénero siempre ha sido una de las más vulneradas. Entonces, a través de los estigmas y de todo esto, pues ya es algo que nos debían, o sea, no nos lo están regalando. Y aunque en diversos medios se manejó que el recurso era solo para solventar la atención médica de los y las beneficiarias, Alejandra nos comparte que es en realidad para apoyo en su economía general, ya que con los 2,000 pesos surte su despensa y cubre parte de las necesidades básicas de su madre y su pequeña. Pero no solo es la entrega del recurso, se trata de un programa de empoderamiento y del ejercicio pleno de sus derechos. Es un compromiso que está asumiendo la alcaldía con la población trans para que todo esto sea recíproco. Tú me das, yo te doy, pero también te voy a empoderar, también te voy a dar los conocimientos, también te voy a dar las armas, pues para que tú puedas ser una persona preparada. Ahora el objetivo es que este programa sea retomado en todas las alcaldías para beneficio de la comunidad trans en toda la capital del país. Pero nosotros lo que estamos buscando es que este tipo de apoyo que hoy en la alcaldía Cuauhtémoc se vea replicado en todas las alcaldías de la Ciudad de México, porque es un derecho que tenemos. En la cámara Jesús Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias.